El mercado de seguros sufre una gran influencia del mercado reasegurador. Son las empresas que dan capacidad para que las aseguradoras acepten riesgos. Y por eso he traído a dos corredores de reaseguro fenomenales que van a conversar con nosotros sobre la temporada de renovación, la época de renovación de estos contratos y lo que debemos esperar para el próximo ciclo de 12 meses. Stephanie Fonseca, directora ejecutiva adjunta de Guy Carpenter, profesional con más de 12 años de experiencia en el mercado de reaseguros. Fabio Scatini, jefe de seguridad en ANR, profesional, con más de 18 años de experiencia en el mercado de seguros y reaseguros. Bienvenidos a The Security Academy. Fabio, Stephanie, gracias por su participación. Antes de que empecemos hablando sobre el momento desafiante que el mundo está enfrentando en la macroeconomía, en la geopolítica, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Y el sentimiento del mercado reasegurador con relación al mercado brasileño de seguro de garantía. Gracias, Carol. Gracias por la invitación. Es un gran placer estar aquí contigo, Fabio. Creo que partiendo un poco de lo que mencionaste, tomando una visión macro, creo que venimos de un ciclo muy suave, muy largo en el mercado de reaseguro en general. En 2017 tuvimos Harvey, Irma, María, sumando casi 160.000 millones de dólares en pérdidas. Después tuvimos el COVID, en fin, y nada de eso. Fue posible revertir este ciclo suave. Y donde vimos revertir este ciclo fue más o menos de 2023 en adelante, mucho más dirigido a un choque de oferta. Entonces vemos la inflación subiendo, los intereses subiendo también. Entonces la revalorización de los activos, tomando el lado de las reservas, la inflación, subiendo los valores en riesgo. Entonces creo que ese fue el punto clave donde el mercado realmente vio este ciclo de mercado suave cambiar. Cuando miramos, trayendo esto a Brasil, vemos hoy a los reaseguradores, debido a un mayor costo de capital, obviamente. Los intereses están aquí casi al 15%, en otras economías, niveles más bajos, pero vemos que hay una percepción, una sensibilidad mucho mayor en la asignación de riesgo, en el apetito de riesgo. Creo que antes veíamos mucho un grupo, en fin, tengo un capital que voy a asignar a Brasil, no CAT, etcétera. Hoy no vemos eso. Vemos que el recibimiento es mucho más selectivo, mucho más. Esto viene mucho más criterioso en la elección de dónde aportar su capital, de dónde aportar su capacidad. Quería, bueno, primeramente agradecer por la invitación, Carol, estoy muy feliz. Azteca también es una enorme satisfacción estar aquí con ustedes dos. Son grandes referencias en este mercado y para mí es un placer enorme compartir en este podcast, en esta oportunidad, aquí un poco de nuestra visión. Solo contribuyendo un poco con lo que Teca muy bien trajo en relación al escenario macroeconómico mundial y brasileño, creo que también hay un punto bastante relevante que necesitamos considerar, que es la fluctuación del tipo de cambio. En fin, indirectamente y obviamente dentro de la visión de los reaseguradores, termina impactando en esta asignación de capital para los contratos brasileños, debido al hecho de que hoy en día hay una mayor devaluación de la ponte de economía brasileña y de la moneda brasileña en relación al dólar. Esto hace que tendencialmente los reaseguradores tengan un poco más de capital para colocar dentro de los contratos de reaseguro automático brasileño en el mercado brasileño. Por otro lado, existen otras presiones externas que hacen que este equilibrio de una asignación dentro de los contratos brasileños no sea tan amplio o moderada desde el punto de vista de una mayor asignación. Entonces, obviamente nos gustaría tener un mayor apetito de los reaseguradores en el mercado brasileño para aumentar sus participaciones dentro de estos contratos. Pero esta presión externa con las tarifas del gobierno estadounidense, las guerras en Europa hacen que también haya un mayor conservadurismo en la asignación de este capital dentro de los contratos brasileños. Entonces, creo que aquí una cosa compensa a la otra. Desafortunadamente, hoy no podemos realmente tener
un mercado blando en términos de nuevos capitales, una gran atracción para el mercado brasileño, precisamente porque hay una concentración mucho mayor que hace años, y también esta presión que está trayendo un poco más de preocupación a los mercados reaseguradores, que en su gran mayoría están en el extranjero. Esto también hace que tengan una mayor preocupación por la asignación de capital dentro de Brasil. Interesante. Creo que hay dos puntos interesantes que vale la pena comentar. Creo que Teca comentó muy bien el efecto de los intereses, de la inflación, desde su punto de vista, de la comparación, de la atracción. El reasegurador que remunera el capital, él es el principal, su indicador es el retorno sobre el patrimonio. Siempre está mirando desde esa perspectiva. Y el aumento de la tasa de interés hace que el costo de oportunidad, exactamente, debe ser puesto en perspectiva. Entonces, los contratos de reaseguro deben volverse más atractivos para atraer ese capital. Y el otro es otro. Y el otro es otro, intro. Pero otro aspecto que creo interesante es que entonces el seguro de garantía, porque esto podríamos decirlo para cualquier línea de negocio, pero el seguro de garantía creo que tiene dos aspectos. Primero, cuando tenemos este efecto en la economía, no solo influye en la forma en que los mercados internacionales establecen su apetito de riesgo, sino que también influye en los resultados en el mercado subyacente, en el mercado primario, que está siendo protegido por los contratos automáticos y transferido a los reaseguradores. Entonces, estos factores también llevan a una potencial alteración en la siniestralidad que están previstas en los contratos primarios. Y creo que sería interesante después también entender cómo está siendo la perspectiva del reasegurador, en este sentido de observar este escenario y entender el efecto en los mercados primarios. Pero antes de eso quería hacer un zoom out y entender, quizás transmitir a nuestra audiencia un poco del sentimiento de los mercados internacionales en relación con Brasil. Entonces el mundo enfrenta varios desafíos y Fabio lo expresó muy bien, con todos los cambios importantes, las cuestiones tarifarias, el mercado cerrándose, y también en la geopolítica el clima entre las naciones está caldeado y podríamos incluso en el límite llegar a una escalada de las tensiones globales. Y quería entender cómo eso puede afectar al mercado brasileño de seguro de garantía, es decir, cuando el reasegurador internacional observa el mundo y la asignación de su capital, dirá, en este escenario, Brasil se beneficia o perjudica el escenario global. Creo que es un buen punto, así. ¿Puede, por favor, no? Creo que es un buen punto. Creo que yo suelo siempre preferir ver la parte llena del vaso, ¿no? Entonces, así, cuando miramos esta escala de tensión global, en fin, toda esta escala de proteccionismo, este tarifazo, en fin, de Trump, creo que Brasil, estamos en una posición relativamente privilegiada, ¿no? Creo que hoy Brasil operamos con un déficit de casi 30.000 millones de dólares contra Estados Unidos. Entonces, para nosotros, nuestra posición no fue de una supertarifa, fue de una tarifa del 10%. Entonces, así no estamos tan afectados hoy como, por ejemplo, una economía mexicana, que también es un mercado enorme en la región. Creo que está empatado allí con Brasil, el mercado número 1 de seguro garantía en la región. Exactamente. Entonces, así veo que Brasil, como todo el mundo, vamos a ver un escenario de mucha volatilidad. El cambio un día sube enormemente, al día siguiente ya baja. Creo que serán momentos de volatilidad en la parte buena, que sabemos manejar la volatilidad. Estamos acostumbrados a eso, pero veo a Brasil en una posición relativamente positiva. Y también y nosotros también, como partes interesadas de este mercado, lo comunicamos mucho. Esto también de poner a Brasil en perspectiva para el resto del mundo. Entonces creo que en este punto el receptor también compacta, actúa desde esta visión positiva sobre Brasil. Es evidente, vemos escaladas, vemos tensiones, vemos volatilidad, aversión al riesgo.
es obvio que son variables que también impactan la asignación de capital de los aseguradores en general. Pero poniendo a Brasil en perspectiva en comparación con otros mercados, mercados emergentes, mercados en la región, vemos a Brasil en una posición realmente muy privilegiada en este escenario. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. También tengo una visión optimista en relación a Brasil. Veo otro aspecto bastante relevante que necesitamos considerar, que es el aumento de la competencia dentro del mercado brasileño. Entonces, a medida que tienes sanciones o dificultades en términos de exportación de Estados Unidos a otros países como China, la tendencia es que estas importaciones sean dirigidas a otros países. Brasil es un país objetivo en términos de exportación de China hacia aquí. Creo que esto terminará moviendo la economía de una manera positiva y trayendo un mayor bienestar a la población. Indirectamente también termina impactando dentro de nuestro mercado, el mercado primario de seguro de garantía. Y aquí sé que el enfoque y nuestro público está muy dirigido al seguro de garantía, pero no podemos dejar de mencionar el seguro de crédito también, que termina teniendo un impacto bastante relevante en relación con la preocupación por las tasas de pérdida de las reaseguradoras en términos de asignación de capital también, porque esto termina empeorando un poco la salud financiera de las empresas y a su vez una mayor probabilidad de incumplimiento. Vemos que los reaseguradores, normalmente los suscriptores, miran tanto la garantía como el crédito y esto termina influyendo también en su decisión con respecto al producto cuando toman como base el análisis de mercado del escenario brasileño en su conjunto, ¿no? Entonces, indirectamente creo que esto también trae un ánimo diferente, haciendo un contrapeso aquí a nuestro optimismo. Creo que es importante mencionar que los reaseguradores que están hoy y participan en contratos de crédito probablemente tendrán experiencias negativas y eso podría traer algún impacto también para nuestro mercado de garantías, debido al hecho de que han experimentado pérdidas a causa de estos movimientos y volatilidades geopolíticas a nivel global. Estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo y creo que el crédito siniestro viene antes. Entonces, resulta que la garantía, como vemos, tiene un tail más largo. Vemos el resultado de esto mucho después, algún tiempo después. Y volviendo al punto que tocaste, Carol, creo que con relación a PMS Speed, PMS Larde Corp, es siempre algo que el receptor también observa en los portafolios cuando está analizando y evidentemente con una tasa de interés del 15%, casi con intereses, costos de capital altos, el PMR tiene menos margen, menos robustez financiera para soportar, ¿no? Sí, en fin, ¿no? Sí, sí sé, para mantenerse a sí mismo. Sectores que también operan con un nivel de apalancamiento más alto también tendrán más dificultades. Entonces, creo que impone algunas dificultades, desafíos a algunos sectores. Y evidentemente creo que el PMI podemos esperar, sí, una fricción un poco mayor. Perfecto. Exacto. En este escenario, entonces, si fuéramos a poner de forma objetiva para los aseguradores que se están organizando para su ciclo y también para su ciclo de renovaciones, este escenario trae orientaciones específicas, trae a nosotros como asesores del mercado asegurador y como estudiosos del mercado asegurador. ¿Habría algunos puntos en especial que les gustaría recomendar para que las aseguradoras prestaran atención a esto? Nuestro papel como asesores, ¿no? Y aquí estamos representando al corredor de reaseguro, independientemente de la casa en la que estemos. Creo que nuestro papel aquí es realmente aportar un poco de esta visión de cómo nosotros, como corredores, podemos ayudar a los clientes en relación con la obtención de contratos, capacidades y así ayudar a la operación de esa aseguradora a tener un buen crecimiento y un crecimiento sostenible. Por encima de todo, es precisamente calificar la información, ayudarlos a traer datos e información que jueguen a favor de esa aseguradora. Hoy, además de la estructuración de contratos y el análisis de los datos históricos de pérdidas, por ejemplo, también tenemos una gran obligación de demostrar a los reaseguradores
una confiabilidad interesante en relación con la suscripción, el equipo técnico, las políticas de suscripción, políticas de crédito. Esto hace que en una conjunción de factores, ese reasegurador tenga una mayor probabilidad de aporte de capital. Dentro de ese contrato, lo que hemos visto, y aquí hablando un poco desde nuestra perspectiva, y es una gran preocupación por la concentración de riesgo en algunos tomadores específicos o en algunas industrias que por su característica, por su naturaleza, terminan teniendo una mayor probabilidad de utilización principalmente de las garantías judiciales que hoy representan una gran parte dentro de nuestro mercado. Diría que alrededor del 80% hoy están concentradas dentro de las garantías judiciales. Y entonces, y que demandan esa capacidad grande en relación con sus procesos, principalmente tributarios, el laboral también, el civil, por supuesto, pero el tributario creo que trae una mayor concentración y una mayor preocupación. También, obviamente, por la característica de ser una garantía más líquida que las garantías que están vinculadas con proyectos. Entonces, hay una preocupación, además de su motivación en tener Brasil como un país objetivo en relación con otros países de América Latina. Ser más interesante también es esta preocupación de una mayor concentración de capacidad, que es algo que hemos estado alertando muchos de nuestros clientes, principalmente aseguradoras nuevas. Vemos un mercado que crece 20%, 25% anual, y la entrada de nuevos actores en el mercado brasileño en términos de aseguradoras. Eso también causa un impacto muy grande porque es un negocio interesante, pero que el capital termina siendo concentrado en pocas reaseguradoras. Entonces, nuestro papel, además de hacer este trabajo, este seguimiento, esta conexión entre el reasegurador y la aseguradora, es también buscar capacidades alternativas de reaseguro. Entonces, probablemente abordaremos esto aquí durante nuestra conversación, pero creo que aquí queda este gran desafío para nosotros, para nuestra industria de obtención de capacidad adicional, principalmente para estas empresas con una buena solidez financiera que hoy tienen una deficiencia de capacidad dentro del mercado. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Fabio. Creo que también como parte de, como stakeholder de este mercado, también parte de nuestro trabajo de ser asesores de nuestros clientes, evidentemente también socios de los reaseguradores. Creo que es un momento en el que cuando tenemos un costo de capital alto, terminamos, son momentos en los que vemos eventualmente que la política de suscripción puede relajarse un poco porque el retorno financiero puede ser alto. Entonces creo que la disciplina de suscripción ahora es fundamental. Y otro punto, tú bien comentó, nuestro mercado está muy impulsado judicialmente. De nuevo, judicial. Hay actualización. Dependiendo de los índices, entonces hay que ser súper diligente en la parte de monitoreo de las exposiciones. No se puede descuidar eso. Esos son riesgos que eventualmente pueden regresar a la propia aseguradora. Entonces, esa diligencia en el monitoreo de las exposiciones también es algo que siempre intentamos apoyar de la mejor manera posible. Y también traer las lessons learned que vendemos en mercados fuera de Brasil, en el propio Brasil. Y mejorar, ¿no? Y ver cómo podemos contribuir para que errores pasados no ocurran nuevamente. Entonces creo que son puntos que también solemos observar de cerca. Y comparando la siniestralidad de nuestro mercado en relación a otros tipos de seguros, otras modalidades, todavía vemos un índice de siniestralidad por debajo del promedio, ¿no? En términos de seguro de garantía. Entonces, hoy el mercado gira en torno al 20%, 25%. Existen aseguradoras que están en niveles aún mucho más bajos que esos. Y eso hace que entonces nuevos actores se interesen por este producto, por esta operación. Y obviamente su rentabilidad también termina siendo un factor de motivación para que otras empresas o fondos de inversión, inversores, tengan un mayor interés en entrar en nuestro segmento que en otras modalidades de seguros.
eso como aseguradora, ¿no? Como aseguradora, Exacto. Y creo que en ese punto, uno de los cuellos de botella que vimos hoy, también incluso para la entrada de nuevos jugadores, usted comentó perfectamente, abre la SUSEP, ve el resultado, obtiene el índice combinado maravilloso, abramos un producto de garantía. Y uno de los cuellos de botella que hay hoy es la capacidad de seguro. Entonces, hablamos un poquito del mercado blando que existía, hablamos un poco de esa reversión, una cuestión de choque, de oferta, y hoy realmente vemos que la elección del reasegurador es mucho más selectiva, mucho más criteriosa. Antiguamente, en fin, era un BP a veces vacío, levantabas fácilmente algunos millones, algunas centenas de millones de capacidad. Así, el mercado no es así. Y no sirve de nada querer insistir, evidentemente sabemos de los riesgos. Triple A sabemos de tomadores con solidez financiera maravillosa, pero también sabemos de un agotamiento de la capacidad global para estos nombres. Entonces creo también que hay un trabajo del mercado para aumentar esta tarta. Hablamos mucho de esto, es un cliché, pero es verdad. A veces nos quedaríamos por momentos nosotros, digo el mercado, detrás de los mismos nombres, Cuando hay tantas empresas, no solo PM, ¿verdad? Todavía hay muchas desatendidas por el producto seguro garantía, ¿verdad? Entonces creo que hay mucho mercado para crecer. Pondría este punto en perspectiva, porque siempre pienso en el cliente desatendido. Cuando decimos que falta capacidad para algunos nombres, para algunas grandes empresas, significa que la empresa es más grande que el tamaño del mercado. Y entonces me parece que como industria deberíamos trabajar para aumentar el mercado, para satisfacer la necesidad del cliente, porque la necesidad del cliente no va a cambiar. Si no es atendido por el mercado asegurador, él va a recurrir a una fianza bancaria, recurrirá a otro instrumento, pero aún necesita seguir garantizando. Y ya. Y entonces tal vez pondría esto en perspectiva de nuestro trabajo, de buscar una solución para abordar esta necesidad de capacidad creciente. Sí, principalmente cuando comparamos las grandes empresas. Y entonces uno de los puntos que pondría aquí, y creo que ustedes lo mencionaron muy bien, es la concentración del mercado reasegurador. Porque cuando hablamos de mercado blando, mercado duro, ciclos de mercado, ¿cuándo tenemos una concentración relevante en el mercado reasegurador? Principalmente en los liderazgos, que son quienes mueven la aguja en las colocaciones y en dictar las reglas del juego, de lo que sucederá en ese contrato de reaseguro. También me parece un mercado muy concentrado desde esta perspectiva. Y la importancia incluso para reducir la volatilidad, y aquí estoy hablando de volatilidad, porque cuando tienes una gran concentración, el apetito de un jugador, 2, 3 jugadores, puede influir drásticamente en la capacidad disponible para empresas muy relevantes para la economía de Brasil. Entonces, ¿cuánto podríamos no solo trabajar para la ampliación del tamaño del mercado primario a través de la capacidad de reaseguro, sino también disminuir la concentración en pocos nombres que eventualmente pueden poner la capacidad necesaria para las empresas en riesgo en función del apetito de pocas empresas, de 1, 2 reaseguradores que decidan cambiar esa estrategia en la región y afecten mayoritariamente al mercado? este punto, Carol, solo quería intentar traer otra perspectiva también, contribuyendo con lo que dijiste, que me parece súper interesante, es que es un mercado de crecimiento de 2 dígitos hace cerca de 10 años, 5 años, ciertamente 10 años tal vez. Y es un mercado que demanda ese capital intensivo, esa necesidad de capacidad, porque hoy estamos hablando de garantías judiciales en su gran mayoría, y el Poder Judicial, así como también en el ámbito administrativo, aún, desafortunadamente, todavía presenta algunos desafíos y oportunidades para nuestro mercado en términos de volumen de procesos judiciales que están siendo discutidos. Aquellos que aún están en la esfera administrativa, pero también aquellos que están en la esfera judicial, que demandan la póliza de seguro de garantía para proteger los intereses del Estado. Si eso no fuera suficiente, tenemos esta deficiencia de capacidad y concentración en pocos actores. Respetamos las relaciones con estos actores, sabemos que son súper relevantes dentro de nuestro mercado y que vamos a seguir contando con ellos,
pero creo que si no logramos tener una estrategia de diversificación a lo largo de los próximos años, a largo plazo, vamos a tener un problema grande, un problema serio. Y entonces mucha de esta demanda del seguro de garantía que hoy ya es desafiante en términos de estos grandes actores tomadores, estoy diciendo, terminarán migrando a otras modalidades. Y entonces tendrás un desinflamiento, un vaciamiento, disculpa, de nuestro mercado de seguro de garantía, haciendo que todo ese capital no sea utilizado o que, si se utiliza, termine generando aún lagunas de oportunidades para otros, para el mercado financiero, por ejemplo, para los bancos. Entonces, es un mercado en crecimiento, es un mercado en el que probablemente existan 6 billones de procesos judiciales aún por judicializarse. Entonces, eso hará que tengamos procesos judiciales a lo largo de los próximos años, ciertamente mayores de lo que vemos hoy, y que demandará más capital. Con este mismo fondo que tenemos dentro del mercado reasegurador, no será posible atender las demandas en el futuro. Entonces, nos corresponde a nosotros buscar capacidad adicional de otras fuentes, y ese es el gran desafío del mercado actualmente. Yo no diría que solo en la concentración de tomadores, porque esa es una tónica dentro de nuestras discusiones, sino encontrar parámetros y políticas que también puedan servir para las empresas de tamaño mediano, por ejemplo, pequeñas y medianas, desde el punto de vista de la política de crédito, de aceptación de crédito. Entonces, no es porque una empresa hoy tenga una facturación de 1.000 millones de reales, que sea una empresa peor que otra que tiene una facturación de 10.000 millones de reales. Necesitas analizar los indicadores financieros y hacer que esos indicadores sean coherentes con las políticas de crédito de los reaseguradores que también están aportando capital en Brasil. Entonces, hoy también debe haber una mayor concienciación del mercado reasegurador en asignar capacidad a empresas de pequeño y mediano tamaño. Yo diría que el Corp o el SME en general no es el enfoque hoy de los reaseguradores. Ellos establecen muchas veces parámetros que no llegan a dar la oportunidad a las empresas de este tamaño de emitir las pólizas de seguro de garantía a través de las aseguradoras. Entonces, yo también veo esto. Si pudiera señalar aquí un desafío, algo que pudiéramos mejorar o evolucionar en nuestro mercado, creo que sería este punto, este aspecto. Veo muchas aseguradoras interesadas en operar en este entorno y hoy, lamentablemente, no lo logran. ¿Te refieres a actuar para empresas de menor tamaño con garantías judiciales? Ejemplos son los fiscales. Sí, sigo lo que dices. También estoy de acuerdo, Fabio, mucho con lo que has mencionado. Pero también creo que parte, tal vez, de nuestra misión es traer más capacidad. No me gusta mucho esto, porque vivimos en un mercado de escasez, de oferta y exceso de demanda. Para 10 nombres, vamos. Exactamente. Pero existe todo un mercado que podemos generar atracción incluso para esos 10 nombres que giran en esta dinámica que está desatendida hoy. En fin, en mi concepción, creo que es mucho más fácil. Tú sabes que si llamas a la puerta de un tomador A, B o C, su stock judicial será infinito. Así que, ¿no? Entonces tu barrera allí será básicamente la capacidad de reaseguro. Es más trabajoso eventualmente desarrollar plataformas, acceder a clientes otros. Y ahí lo digo para la industria en general, no para el reasegurador, no para el... En fin, está el corredor de seguros, en fin. Entonces creo que tenemos que mirar cómo creamos atractivo. Creo que es un excelente punto, Teca, porque inclusive tal vez la solución para la ampliación de capacidad sea ofrecer y ampliar la oferta para las empresas de menor tamaño, porque mejoras el balance. Entonces, el balance al que me refiero aquí para la audiencia es la relación entre capacidad cedida y prima cedida. Entonces, si dentro de las estructuras de los contratos logras producir más prima para empresas de menor tamaño, ampliando la aceptación de la garantía judicial, por ejemplo, para empresas de menor tamaño, podrías... Un buen también, la memoria del instrumento. Que cumplan con parámetros. Las guías.
En fin, ¿no es así? Sí. Pero no a parámetros estáticos de ingresos operativos netos y patrimonio neto, sino parámetros más sofisticados de análisis de crédito. Exactamente, ¿y qué? Y que esto puede aumentar la masa de prima, incluso cedida, y así justificar este balance y aumentar el interés del reasegurador en esta negociación, tener más prima para ceder. En los mercados, en los tomadores, donde habría menor concentración y facilitar una negociación por ampliación de límites. Creo que es interesante que hablemos hoy, hablamos reiteradamente de la escasez de capacidad, pero si miramos retrospectivamente, el mercado de garantía judicial debe tener alrededor de un poco más de 10 años y el crecimiento del tamaño de los contratos en estos 10 años fue muy severo. Y el desequilibrio en los contratos de reaseguro también, porque aumentaste la cesión y no necesariamente acompañaste con la prima cedida en la misma proporción. Entonces, quizás para hacerlo más atractivo, la continuidad de la ampliación de esta capacidad sería tal vez traer nueva prima para estos tomadores que están allí en las franjas de los menores acumulados de la seguridad. Es exactamente eso. Creo que es parte de nuestro mandato como agente del mercado, es ese, crear las herramientas, y es eso lo que bien señalas. Ustedes bien señalaron. Queremos traer nueva prima, diversificación, no solo entre el ART. ¿Por qué? También hay sectores que operan más apalancados, otros menos. Entonces, realmente tener una visión de gestión de portafolio. Con el PME, ¿es interesante emitir una judicial de 5 años fiscal? Quizás no. Entonces, también vas a aumentar un poco la participación de un tradicional. Entonces, es ese tipo de diversificación, ese colchón que vas a usar a cambio para ti, negociar eventualmente una mayor capacidad para algo que ya está agotado. Entonces, creo que es ese empaquetamiento de portafolio que es necesario tener esa visión. Estoy muy de acuerdo con lo que has mencionado. Pero cuando miran al mercado reasegurador, ¿cuál es su visión? Porque imagino que la aseguradora tiene interés en aceptar, claro, de acuerdo con las directrices de suscripción, de judicial para empresas de menor tamaño. Pero aquí, quien determina, quién es el factor determinante, es el interés del mercado reasegurador, el apetito del mercado reasegurador. En las conversaciones que tienen con los mercados internacionales que participan en Brasil, ¿existe apetito para entrar en el mercado de garantías judiciales para empresas de menor tamaño? Creo que el judicial fiscal, 5 años con obligatoriedad de renovación para empresas de pequeño tamaño, es desafiante. Hemos visto lo que ya ha sucedido con las grandes empresas. ¿Apetito para eso? Particularmente no lo veo. No veo un gran apetito para judicial, fiscal, 5 años de tiempo, cobertura de innovación para una empresa de pequeño tamaño, pero veo mucho apetito en el mercado, reasegurador, local, internacional, para emisiones, obviamente dependiendo de qué modalidades, pero para emisiones de pequeña, para emisiones de tomadores de pequeño y mediano tamaño. Mucho, mucho. El mercado quiere ver crecer esa tarta, el mercado quiere ver esa pluralidad horizontal de riesgos, en lugar de ver solo ese crecimiento vertical en pocos nombres. Entonces, en ese punto veo mucho, mucho apetito. Pero las garantías tradicionales, mi percepción al menos, es que las empresas están bien atendidas. Claro que cada vez más nuevos entrantes entran en este... Era un mercado muy concentrado en pocas aseguradoras que tenían, porque para atender a esta demanda de empresas de menor tamaño y garantías con valores menores, necesitas tener sistema. Existen otros requisitos para la operación y si lo colocamos hace 10 años, tal vez 1, 2, así, tal vez 2, 3 aseguradoras tenían herramientas para abordar este mercado. Esto viene de un crecimiento, creo que hoy, al menos, casi 10 aseguradoras operan en este mercado de, vamos a llamarlo minorista, no. Para garantías tradicionales. Y siempre se puede aumentar la penetración del seguro, creo que siempre se puede, pero estamos en un camino en esa dirección. Entonces, el número de aseguradoras, y ahí el número de aseguradoras, lo coloco como
un KPI aquí es porque tienes la política de aceptación, de riesgo diferente. Entre ellas, entonces, cuanto mayor sea el número de aseguradoras ofreciendo capacidad en el mercado primario, puedes atender a un mayor número de clientes que eventualmente no estaban dentro del apetito y riesgo de una aseguradora, pero eventualmente están dentro del apetito y riesgo de otra. Y es un crecimiento que hemos estado observando, ¿verdad? Entonces, creo que cada vez en los últimos 6 meses, tal vez 2 nuevas aseguradoras hayan entrado en este mercado y esto sigue creciendo. Pero lo que planteo es si las primas de las garantías tradicionales del comercio minorista van a enfrentar, que son primas mayoritariamente retenidas por los aseguradores, van a enfrentar esta ampliación de capacidad para los mismos mercados. Entonces, tal vez para la ampliación de capacidad tendríamos que recurrir a nuevos mercados de reaseguradores y no al reequilibrio del balance del contrato. Porque no sé si van a enfrentar, ¿sabes? O un aumento. Es un mercado mucho menor desde el punto de vista de la base de primas y de importancia asegurada que las garantías judiciales. Entonces, es difícil comparar y poner en la misma perspectiva, pero lo que he visto, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que dijo Teca, en cuanto a popularización y pluralidad, usaste esta palabra tan genial, es mucho en relación con las judiciales y tradicionales. ¿Cuál es el equilibrio entre las dos modalidades? Entonces, tenemos reuniones con aseguradoras y reaseguradoras. Ellos siempre tienden a tener una mejor percepción de aseguradoras que tengan una relación entre judicial y tradicional más cercana al equilibrio. Yo diría de 50% a 50%, 50% judicial y 50% tradicional. Y hoy, en el mercado de alto crecimiento de las garantías de corrientes en exposición, está bien. En relación al premio, creo que también es una directriz, es un análisis que se hace, pero estoy hablando específicamente de exposición, porque hoy ves una concentración mucho mayor dentro de las garantías judiciales que en las tradicionales. Y a veces no es la intención de la aseguradora trabajar, operar solo con las judiciales. A veces es una cuestión de mercado, como estábamos comentando aquí. Es un mercado muy propicio para las garantías judiciales. Pasó el tiempo en que el seguro de garantía antes, el tradicional, determinaba un poco las reglas y tendencias del mercado. Creo que estamos en un punto de inflexión nuevamente. Exacto. Se aceleró. Con el Lava Jato, creo que todos los proyectos de infraestructura entraron en una congeladora, pero ahora venimos con la nueva ley de licitaciones, la cláusula de reanudación y los incentivos. E inversiones en infraestructura se están reactivando. Suelo decir que creo que el mercado de seguros y garantías en Brasil nunca experimentó esto, porque era un mercado que hace 20 años era 100%, 10% y 10% y 10% y 10% sin infraestructura y garantías tradicionales. Y bueno, 100% fue una gran mayoría, una gran concentración de asegurado público. 2012, 2014, estoy hablando de memoria, tal vez no estoy siendo precisa en las fechas, pero Ley de Ejecuciones Fiscales, 477, CPC. Todo esto favoreció el ambiente para el nacimiento de las garantías judiciales. Y ahora, tal vez por primera vez, vamos a ver las dos cosas coexistiendo. Las garantías tradicionales de infraestructura junto con las garantías judiciales. Las judiciales ya existían antes de 2014. La primera puede ser emitida en 1998, pero sin relevancia en el contrato, en el mercado. Pero ganó relevancia en 2014 y fue cuando se dio la equiparación legal de las modalidades aceptadas por el Poder Judicial. Y esto termina haciendo que la comprensión en relación con la garantía judicial tenga este crecimiento exponencial desde hace unos 10 años. Y ahora estamos entrando en un ciclo de innovaciones, el segundo ciclo de innovaciones. Gracias. Y también una mayor preocupación de los aseguradores en relación con este nuevo ciclo, porque tomamos y analizamos el plazo medio de tránsito en juzgado, la duración de un proceso judicial fiscal es de alrededor de 8 años, 10 años. Y nosotros 14, entonces fue. El Justicia en números, aproximadamente 14 años. Yo tenía 10 años ahí como formación porque yo. Puedo estar, hace tiempo que lo miré, pero es un proceso que aún no ha tenido su completa maduración, ¿verdad?
y nosotros todavía estamos viviendo este proceso de maduración del producto a lo largo de estos años. También existe esta preocupación de los reaseguradores en relación a la vida del producto en sí. Estoy de acuerdo, también creo, y estoy muy de acuerdo con lo que has mencionado, también creo que nosotros ya tenemos 2014, entonces 10 años fueron ciclos, considerando tener un máximo de 5 promedio de contrato. Ya hemos pasado por algunos ciclos de renovaciones judiciales y vimos momentos en que el mercado fue puesto a prueba también. Creo que así en el pasado había mucha inseguridad con lo judicial. Hablabas de lo judicial para el mercado asegurador, era una mala palabra. Y si el mercado europeo no existe, el seguro electoral, ¿qué es el sistema? ¿Qué es un proceso que dura, mencionaste ahí, el JUS Brasil, dura en promedio 14 años? Sí, entiendo eso. Explicar esta jabuticaba no es fácil, no es trivial. Entonces, cuando miramos esto, también vemos que esos ciclos pasaron. El mercado, tuvimos este problema, tuvimos indemnizaciones. Es importante hablar de esto en lo judicial. Indemnizaciones significativas. Entonces, creo que también fue importante para el mercado que probáramos tanto esto con la perspectiva también del comprador de reaseguro, probar la agilidad de las recuperaciones. Sabemos que tiene que ser rápido, las recuperaciones judiciales. Entonces, fueron pruebas importantes para el mercado que creo que también trajeron credibilidad al producto. Así que me gusta mucho ver el lado positivo de nuestra industria. Creo que la industria eliminó mucho de ese misticismo. Comillas negativas judiciales, y también estoy de acuerdo con lo que mencionaste. Creo que estamos, quizás por primera vez, coexistiendo en un balance un poco más armónico, lo tradicional con lo judicial. Creo que es un momento que estamos experimentando. Antes era así, 90% judicial. Hoy en día ya ves muchos contratos mucho más equilibrados. No solo en eso, sino también con un PM mayor, un aire de copa también grande. Y creo que es eso también de lo que hablábamos antes, traer atractivo. Creo que mencionaste 2 nuevas aseguradoras. Antiguamente, hablamos de esto hace poco tiempo, pero tienes una nueva aseguradora con PPT y tienes una capacidad así. Hoy hay una aseguradora en la que tienes que tener un diferencial, realmente debes tener un plan de negocios que sea contundente para que realmente seas capaz de obtener la capacidad y el apoyo del mercado reasegurador. Veo una gran confianza también en el equipo técnico de la aseguradora. Los suscriptores normalmente conocen a todos los jefes de operación y aseguradores de garantía. Y ahí, en nuestro mercado, creo que tal vez sea una característica del mercado brasileño, existe un cambio muy grande de casas, esa famosa danza de las sillas. Esto también trae una gran preocupación y reservas en relación a aprobación de nuevas líneas o entradas en startups, por ejemplo, porque han visto ustedes la utilización de Kim. ¿Y Klaus? Pequeño. ¿Poco? Bueno, poco. Creo que en el pasado hubo más, así creo que muy poco. Creo que las empresas, estoy de acuerdo, sí. Creo que las compañías realmente han ganado un peso corporativo muy grande, así. Todavía hay muchas casas asociadas a una persona, evidentemente que sí, ¿no? Por supuesto que esta head es una figura que tiene mucho peso. Pero vemos compañías con culturas muy fuertes, la Favona Multiliner. Entonces, hoy, muy poco de lo que ya hemos visto en el pasado, perdón, no, pero es exactamente eso. Perfecto. Y es lo que es. Y vean que, así gente, el mercado brasileño ha crecido. Hoy el mercado brasileño es top, es una de las 50 aseguradoras más grandes del mundo. Y creo que también tenemos que ser elogiosos con nuestro mercado porque recibimos comentarios sobre la calidad de los paquetes informativos del mercado brasileño vis-a-vis. Bueno, ahí puedes hablar mejor que nosotros, ¿no? Gracias. Pero vis-a-vis otras regiones, otros territorios, más desarrollados, menos desarrollados. Entonces, así, la transparencia, la calidad, la granularidad de la información. Entonces, creo que también nosotros, la industria como un todo, acompañó, hizo justicia también al crecimiento de este mercado. Entonces, creo que este punto es un punto para que nos quitemos el sombrero ante todos los stakeholders. Con certeza. Creo que hay 2 puntos importantes aquí. Realmente el peso corporativo, las empresas mucho más maduras, mucho menos dependientes,
es, es claro que el factor humano, el equipo, es súper relevante y siempre será parte del proceso de suscripción. Pero poner la empresa, creo que esto tiene que ver con todos los puntos de los que estamos hablando. La palabra clave ahora es procesos, control, la sistemática, es la gobernanza, la diligencia, y no solo hablando en apetito del mercado reasegurador y análisis de la suscripción, sino cómo esto ha sido reforzado en lo que también me gustaría discutir con ustedes, que es el nuevo marco legal de seguros. Y pues también veo esto como una característica muy fuerte en la nueva ordenanza de la PGFN, que entró en vigor ahora en marzo, como la palabra clave de ambos, de estos dos elementos, en mi opinión, procesos, control, diligencia, gobernanza, lo que es claro se operacionaliza a través del equipo, de las personas, pero cómo se vuelve clave en el proceso de suscripción del reasegurador y cómo se refleja también para el mercado primario. Entonces, quería escuchar de ustedes el sentimiento del mercado reasegurador. Creo que hablamos un poquito sobre Brasil dentro del escenario macroeconómico, geopolítico, que en líneas generales creo que estamos de acuerdo en que se beneficia por tener mucha experiencia en trabajar en escenarios adversos de volatilidad. Las empresas en general también con una musculatura muy trabajada para enfrentar los desafíos. Entonces, creo que traemos ese bagaje para lidiar. En este escenario de incertidumbres tenemos factores positivos, una posición estratégica en este escenario, y eso puede ser un punto positivo para la economía de Brasil, para favorecer el apetito de riesgo de los reaseguradores en la asignación de capital en el mercado brasileño de seguros. Y ahora, un punto adicional es el marco legal y los cambios que entrarán en vigor en diciembre de este año. Y van a pasar a IASUSEP y poner en consulta pública en el segundo semestre las resoluciones que van a reglamentar la legislación que entra en vigor. Y me gustaría que ustedes, que siempre están en contacto con el mercado reasegurador, nos trajeran un poco. ¿Cuál es el termómetro del mercado reasegurador? Puesta todo este escenario en perspectiva, entonces tanto macroeconómico, geopolítico y ahora hablando sobre este ambiente jurídico y regulatorio de Brasil. ¿Cómo están siendo vistas los cambios, las preguntas? En fin, ¿cómo se está reflejando esto en la interacción con las aseguradoras, entre las aseguradoras y reaseguradoras? Creo que es un excelente punto, Carol. Hemos visto, sí, cambios, siempre generan incertidumbres, siempre generan ánimos más ansiosos. Entonces, no hay ninguna reunión a la que vayamos con el reasegurador y local, internacional, admitido, eventual, en fin. Actuante, líder de mercado, seguidor, que no se haga esta pregunta. Entonces, creo que es un excelente punto. Y en relación, creo que el principal enfoque... Disculpa interrumpirte, Teca. Creo que esto es muy importante porque escucho mucho del mercado, como si el mercado reasegurador no estuviera siguiendo, no estuviera al tanto. Y la perspectiva que ustedes traen es diferente a eso. Ellos están siguiendo, están al tanto e incluso ya están haciendo preguntas y buscando interactuar con excedentes sobre cómo se están preparando para organizándose. Absolutamente. Yo diría que de cada 10 reuniones, en al menos 9, los mercados preguntan cuáles son las medidas que están haciendo ustedes. Un gran enfoque en la parte de manejo de reclamaciones, evidentemente creo que es donde se tendrán que hacer los mayores ajustes, pero así todos los actores con los que trabajamos de cerca y ahí, de nuevo, con oficina local, sin oficina local, actores registrados, con espectro de liderazgo o no, todos muy conscientes de lo que está sucediendo. Y ahí, volviendo a tu punto, creo que vemos así, hay muchas incertidumbres, creo que habrá un trabajo
grande, importante, robusto que deben realizar las aseguradoras para adaptarse a las exigencias, especialmente la celeridad de los nuevos plazos. Creo que este es el gran punto. Las áreas de siniestros tendrán que ser los procesos revisados, áreas de siniestros revisadas, los departamentos legales también. Entonces creo que hay muchas cosas que tendrán que ajustarse, pero todo el mercado reasegurador, siguiendo esto muy de cerca y queriendo entender, queriendo participar, queriendo apoyar en lo que sea posible, para que la aseguradora también pueda sentirse respaldada por los socios reaseguradores con el debido soporte en este cambio. Y si pudiéramos comentar sobre la cláusula de cooperación en reclamaciones y control de reclamaciones, ¿son relevantes para la participación de los mercados reaseguradores en los contratos automáticos? Son factores determinantes. Esto se ha estado discutiendo, están siendo discutidas o revisadas. Estos plazos están siendo alineados entre los plazos traídos por el marco legal. Exacto. Hay agua que correrá bajo ese puente. Para entender si habrá alguna prerrogativa para... Creo que también hay una dinámica interesante que la nueva ley no menciona, que es el hecho de que el seguro de garantía es un producto diferente a cualquier otro producto en el mercado de seguros. Entonces, la ley no establece hoy una caracterización específica dentro de nuestro producto, que es particular y diferente de cualquier otra modalidad. Entonces, esto trae una preocupación principalmente por esas dos cláusulas que mencionaste. El hecho de que el reasegurador esté allí acompañando siniestro a siniestro, teniendo reportes y teniendo, obviamente, que estar al tanto y participando en las negociaciones durante el proceso de regulación, termina trayendo una preocupación desde el punto de vista operacional inclusivo. Entonces, ellos no tienen hoy la capacidad de estar acompañando ítem por ítem durante un año de vigencia del contrato de reaseguro. Esa es una preocupación real. Pero creo que, como ustedes dijeron, aún hay muchas cosas que van a suceder. Necesitamos tener una regulación específica del seguro de garantía o algo mucho más dirigido de lo que tenemos hoy. Si consideramos algunas condiciones que están previstas allí, puede inviabilizar muchas cosas dentro de nuestro mercado. Creo que hoy estamos grabando el podcast en un momento aún de mucha incertidumbre. La ley aún no ha entrado en vigor. Todavía existe este plazo. La regulación está en el horno. La regulación está en el horno. Y creo que existen oportunidades tanto para el órgano regulador como para las aseguradoras de intentar ajustar esta nueva ley para que tenga una mayor adherencia dentro del mercado del seguro de garantía brasileño. Porque hoy analizamos una cláusula desde el aspecto del seguro de garantía, pero muchas veces no estaba dirigida al seguro de garantía y terminamos tomando decisiones o teniendo visiones desde nuestro aspecto. Y esto puede causar una visión miope en relación con la aplicabilidad de la ley sobre el producto de seguro de garantía. Y entonces, respondiendo también al hecho de que los reaseguradores están hoy más activos y quieren entender mejor sobre la nueva ley, los impactos dentro de las operaciones de las aseguradoras, hemos tenido solicitudes de conversaciones específicas sobre este tema con la aseguradora y entonces trayendo a todo el equipo jurídico, el equipo de reaseguro, el equipo de suscripción. Muchas veces los reaseguradores saben más profundamente los impactos que esa nueva ley puede tener dentro de la operación de la aseguradora y veo esto como un efecto dominó muy positivo porque va a provocar un cambio positivo dentro de las operaciones de las aseguradoras para que estas operaciones estén mucho más adheridas a los plazos, a las responsabilidades, a las orientaciones que se están presentando allí. Creo que hablando un poco sobre la suscripción del reasegurador, el principal elemento antes de cualquier directriz, antes de mirar los riesgos que van a entrar en ese contrato, antes de cualquier condición contractual, el reasegurador suscribe a la aseguradora. Entonces, la aseguradora que transmita credibilidad en el trabajo que se está realizando, cumplir con las nuevas leyes que estén en la cresta de la ola, mostrando adaptación en procesos,
y todas las matices, ciertamente se beneficiará en relación a otras que estén menos preparadas. Entonces, la suscripción del reasegurador siempre toma en consideración la suscripción de la compañía y no solo de la línea de negocio. Por eso estas reuniones son tan importantes, ¿verdad? Y cuán importante es que la aseguradora se prepare para estas reuniones, porque allí forma parte del proceso de renovación del contrato. Ya ha comenzado. En estas reuniones ya está siendo... Es claro que muchas cosas pueden ser construidas a 4, 6, 4, 8 manos, ¿verdad? Pero el 70% de la reunión también son preguntas para entender cómo es que la aseguradora se preparó o se está preparando para este nuevo escenario. Creo que para nosotros que queremos ver el éxito de la industria, para nosotros es interesante también respecto a si la pregunta parte o no del reasegurador, aunque haya partido del reasegurador, lo cual es muy bueno, pero para nosotros siempre es interesante reducir la asimetría de información, porque en el fondo lo que queremos es que la industria funcione, queremos que el siniestro debido sea pagado, y para eso necesitamos una cadena que tenga acceso a la información, que conozca el modo de funcionamiento, los plazos. Entonces creo que para eso también es nuestro podcast, pero es casi que nuestro papel también. Reducir esa asimetría de información, poder llevar a los restauradores, a los actores internacionales, cuáles son los desafíos, cuáles son los puntos de apoyo, dónde mirar más, dónde ustedes también pueden aportar valor para los clientes, para las aseguradoras aquí. Entonces creo que todo este intercambio y ser ese catalizador de esta información también creo que es nuestro papel como actores del mercado. Creo que es excelente tu punto sobre la reducción de la asimetría de información, la importancia del reasegurador, y me hace muy feliz. Cuando traes la información de que el mercado reasegurador está provocando estas conversaciones, entonces está insertado dentro del entorno reglamentario, legislativo de Brasil. Me da mucha felicidad, creo que eso realmente reverbera al final en el momento de la indemnización del siniestro. Y yo también. Y soy un punto de vista de suscripción y aceptación del negocio, la apertura de la aseguradora también. Debemos presentar esto de forma clara, la importancia que tiene la postura y la conducción del negocio de la aseguradora durante este proceso. Entonces, abrir la forma, abrir las puertas para el reasegurador o lograr ver cómo se está preparando. También es crítico y es un cambio de juego, creo, en esta relación de asociación con el reasegurador. Entonces, creo que el sentimiento es que están enfocados en esto. Si pudiera resumirlo en una palabra, están conscientes, están enfocados. Reclamaciones, cooperación, control de reclamaciones son utilizadas, son temas de conversación y forman parte de este material en estudio. Está formando parte de la suscripción de los reaseguradores, ver cómo los reaseguradores se están preparando para lidiar en este nuevo escenario. Confección, retroceso. Exactamente, mirando la empresa de forma 360. Y las aseguradoras también se están posicionando de una manera bastante abierta, colaborativa, para mostrar cómo se están preparando para este desafío. Incluso contratando bufetes de abogados para apoyarlas en este proceso de maduración, ¿no? Entonces es importante recordar eso también. Dormir, 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 dormir. Entonces, creo que en relación al apetito de mercado, esto no está siendo un indicador de apetito de mercado de los supermercados. Mantienen el apetito a pesar del marco legal, entonces creo que se están posicionando mucho más, arremangándose y trabajando juntos. Para entender lo que necesita ser adaptado y suscribir, mientras el reasegurador suscribe de acuerdo. Conversación. Siempre hay estos dos enfoques, entonces, por un lado está suscribiendo la aseguradora, por otro lado también está colaborando, contribuyendo en las aseguradoras y que pretende apoyar para que la solución final sea adecuada.
tanto a lo que necesita para estar cómodo con el riesgo como para estar conforme a la norma y a la legislación. Nuestra percepción al respecto es que desde la perspectiva del reasegurador es algo positivo. Entonces tienes una estandarización de procesos, flujos, responsabilidades bien claras en relación con la aseguradora, el reasegurador, el tomador y el asegurado. Entonces creo que aquí es un momento muy importante en el mercado brasileño, porque traes una mayor seguridad jurídica para el proceso de regulación de cualquier siniestro o también de emisión y suscripción, haciendo que los reaseguradores tengan, al contrario de lo que imaginábamos, un mayor apetito, un mayor interés en conocer a fondo esta ley. Entonces, ningún reasegurador levantó la mano y dijo, me estoy yendo por esta ley. El comportamiento está siendo totalmente diferente a eso. Eso es una excelente noticia. Y es muy positiva. Todo este proceso de construcción, de evaluación, creo que esto contribuye mucho al maduramiento de las operaciones. Y es un poco de lo que estábamos hablando, las aseguradoras cada vez menos dependientes de key persons, de personas clave y mucho más acercamientos, mucho más esos acercamientos, mucho más siendo evaluadas. ¿Cómo están estructuradas las corporaciones para la suscripción de riesgos y para toda la gobernanza asociada después de la aceptación? Y ahí, en ese sentido, entonces, de este entorno jurídico, ¿cuál sería, tal vez yo voy a dar un paso atrás y plantear los 3 desafíos que tenemos hoy? El entorno macroeconómico. ¿Cómo se refleja en el microeconómico? El escenario geopolítico y el entorno jurídico. Estas 2 primeras perspectivas a nivel global y la segunda perspectiva, el entorno jurídico brasileño con un nuevo marco legal. Que yo preguntaría de manera muy objetiva, ¿qué es lo que usted tendrían como asesores para plantear a las aseguradoras? Puntos de atención y de consejo, incluso de asesoramiento, para que las aseguradoras presten atención en este nuevo, el nuevo EC, en este ciclo de renovación que está por venir. Creo que aquí voy a tomar esta pregunta hasta aquí. Mis 2 principales puntos son política de crédito y política de suscripción. ¿Por qué estoy seleccionando estos 2 puntos? Porque creo que gran parte del análisis del reasegurador siempre se concentran y recaen finalmente sobre estos 2 aspectos. Entonces, lo que hemos visto dentro de las operaciones aseguradoras es una gran preocupación por cumplir con los requisitos desde el punto de vista del crédito. Y ahí no solo el patrimonio neto, facturación, sino indicadores financieros, flujo de caja positivo y algunas otras cuestiones relacionadas con la industria de esa determinada empresa. Entonces, la comparación de, por ejemplo, el índice de apalancamiento entre una empresa y otra del mismo segmento termina haciendo que los aseguradores tengan una visión más positiva en relación con la política de suscripción, crédito, disculpa, en relación con esa determinada empresa. En relación con la política de suscripción, también veo de gran relevancia política, claro, la suscripción de riesgos dentro de la modalidad adecuada. Desafortunadamente, existen situaciones, y ahí sabemos que no son cosas que suceden intencionalmente, pero muchas veces algunas modalidades y apoyos se emiten dentro de modalidades que no corresponden al riesgo que está siendo cubierto. Y esto, la nueva ley incluso, establece como algo de bastante preocupación que incluso puede traer pérdida de indemnización, pérdida de cobertura. Si algún riesgo determinado está incluido en una modalidad en la que no debería estar siendo cubierto, por ejemplo. Veo estos 2 puntos principales al final. Las reaseguradoras siempre miran y quieren entender a fondo las políticas, tanto de crédito como de suscripción, para poder aportar ese capital y dar la oportunidad a la aseguradora de operar con el capital de las reaseguradoras. Siempre que respeten esas políticas, y muchas veces las reaseguradoras también contribuyen con esa política de suscripción al crédito en el sentido de traer un mayor confort,
una mayor seguridad para ellas. Destacaría estos 2 puntos como puntos clave aquí de reflexión. Estoy muy de acuerdo. Creo que la parte de transparencia y acceso a la información creo que son 2 puntos clave. Tenemos que recordar que los diseñadores también sufren con nuestros problemas también de las aseguradoras. Ellos también tienen que gestionar sus propios acumulados, también necesitan los informes de acumulados para hacer sus agregados. Entonces creo que esta parte de transparencia en todo el proceso, adaptación a la nueva ley, adaptación interna, inversiones en sistemas y acceso a la información, creo que son puntos que solo enriquecen la relación, el intercambio entre la aseguradora y el reasegurador. Es lo que siempre intentamos cuidar mucho para que este intercambio sea muy fluido. Creo que el corredor no está ahí para ser un obstáculo, estamos ahí para ser un catalizador de este intercambio. Entonces, creo que en este punto es un poco donde nos destacamos. Excelente. Entonces, si puedo contribuir con este asesoramiento, diría, desde el punto de vista de los desafíos macroeconómicos, diría principalmente, creo que esto solo potencializa el riesgo que veo en el mercado asegurador, que es la gran concentración en pocos actores, principalmente en los liderazgos, pero también en relación a la cuota, la relevancia de la cuota de estos actores es nos, en las aseguradoras de forma individual. Entonces, diría que en el escenario macroeconómico que enfrentamos, lo señalaría como un punto de atención y tal. Vez una. Recomendación sobre la reflexión de la posibilidad de una mayor diversificación de riesgos entre reaseguradores de diferentes nacionalidades. CAISEI. Traigo diferentes nacionalidades, incluyendo aquí, con la eventual escalada de las tensiones globales, la posibilidad de problemas con sanciones que los países puedan sufrir y que eventualmente reaseguradores y entidades vinculadas a esas naciones queden prohibidas en el límite, hacer indemnizaciones que en este caso sean debidas. Entonces, atención especial a la cláusula de sanciones, atención a la nacionalidad del panel de reaseguro, atención a la máxima diversificación de los reaseguradores en el panel, reducción de las concentraciones en la medida de lo posible. Con respecto al nuevo marco legal, tal vez traería como provocación hacer un trabajo transparente, como ya mencionaron, mostrando toda la diligencia, mostrando todo el trabajo que se está realizando. Todas las respuestas, nadie las tiene, pero aquí se trata de mostrar la conducción. Aquí estamos diciendo que la palabra clave es proceso, diligencia y gobernanza, y es mostrar cómo las empresas se están organizando para hacer esto. Y trabajar en conjunto a 4 manos, 4, 6, 8 manos en los temas de claims, cooperation, claims, control y otras cláusulas que sean importantes, pero también traería aquí una reflexión, una mirada especial hacia en escenarios de incertidumbre. Es importante que observemos para seguir las fortunas, seguir los asentamientos, ECO y EXPEL, obligaciones extracontractuales, exceso de límites de póliza, que son cláusulas importantes. De tener una mirada cuidadosa. Creo que lograr esta conquista de la confianza sobre cómo la empresa se está preparando, pero también caminar de la mano. Exacto. Porque es un ambiente de incertidumbre y es importante para el mercado, no solo para las aseguradoras, pero es importante para el mercado que no exista esa desconexión entre lo que es el mercado reasegurador y el mercado asegurador. Entonces, esas serían las contribuciones. Y para cerrar esta charla, que me encantaría continuar aquí, por mucho más tiempo, 2 personas increíbles a las que admiro mucho, me gustaría hablar un poquito sobre esa problemática de la que hablamos al inicio. Está bien, entonces hay un mercado no atendido. ¿Qué podríamos decir sobre alternativas, soluciones alternativas de transferencia de riesgo? El ILS, creo que el instrumento ya fue creado. Debe tener, ¿qué? 5 años, estoy hablando de memoria, pero por ahí Sí.
fuera de la guía 2025. No. Mercado catastrófico, cat bonds, no. Estoy hablando aquí de cuando crearon la regulación específica para que trabajáramos, la reaseguradora de propósitos específicos, aseguradora, etcétera. Estas SSPS fueron creadas ahora, este año, si no me equivoco. Esa es la legislación. La legislación para que pudiera ser constituida. Creo que debe tener alrededor de eso, puedo estar equivocado aquí, pero debe tener unos 5 años. Y la constitución más reciente, hemos visto empresas ahora abriendo los vehículos de propósito específico. Entonces, destacaría aquí como el ILS como siendo un punto, si han conversado sobre esto, si han participado en esta discusión, su visión sobre la adherencia del ILS para el mercado de seguro de garantía. Quisiera escuchar un poco de ustedes. Creo que esto necesita ser sucinto aquí. Creo que es un mercado que comentamos aquí, creado hace 20, 25 años atrás. Hoy en día debería pasar a la parte de transferencia de riesgo alternativa, hablando del ILS. Debería pasar, hoy debe estar más o menos en 100,000 millones de dólares o un poco más. Entonces creo que es sí una frontera de crecimiento de la que tenemos que hablar. Hablamos bastante. Creo que tiene sus desafíos. Comienza como algo integralmente descorrelacionado del mercado, porque bueno, para quien no lo sepa, en fin, para la audiencia, el ILS son los Insured Linked Securities, que es lo que básicamente acerca el mercado financiero al mercado asegurador. Entonces, uno de los propósitos de su creación era traer un activo no correlacionado con el mercado financiero, que es la naturaleza del mercado catastrófico. Traes un factor económico, es climático, y ahí tienes esta disociación, el apetito del reasegurador por la diversificación. Perfectamente. Y es un mercado que se reintegra cada año. Tienes o no tienes este inicio, cola corta. Ahí levantas el próximo año más 120, 150,000 millones de dólares de mercados en calls ILS. La garantía se topa un poco con esta correlación. Entonces, creo que esto trae un desafío particular. De nuevo, no significa que no es una frontera a ser trabajada. Sin duda alguna, lo es. Creo que hoy el mercado de transferencia de riesgo alternativo crece mucho más que el mercado tradicional de reaseguro. Debe estar en casi 500,000 millones de dólares. Este mercado fue creado hace 20, 25 años de lo que hablábamos en Estados Unidos. Viene en un crecimiento exponencial. Entonces, sí es algo que tenemos que observar, indudablemente. La cuestión será cómo trabajar esto, la manera de lograr empaquetar, resolver algunos desafíos. Uno de ellos es en relación al mercado financiero, que eso es un punto que podría disminuir un poco el apetito. Otro es la cuestión del tail, también la falta de previsibilidad. ¿Cómo encuadramos esos desencadenantes, ¿no? Para que esto traiga apetito a este tipo de mercado, que es un mercado que es así, pasó, terminó ahí uno de uno, hubo siniestro, no, cero la página, exactamente, corte limpio, perfecto. Entonces, es equilibrar un poco estos desafíos que vamos a necesitar y además la cuestión de la tasa también, ¿no? Porque cuando miramos el mercado de garantía, el mercado primario, ¿no? Vemos ahí tomadores con respecto a la escasez, hablábamos tanto de escasez, de oferta, de reaseguro, de capacidad para algunos nombres, de no haber tasas muy bajas a veces y cuando miramos la ILS requiere una remuneración sobre el capital que está siendo asignado allí. Entonces, son algunas variables. Con la deuda de la empresa. Exactamente una debenture, eso, y piensas, caray, pero Descubre el dinero, deuda de la empresa. exactamente eso. Entonces, creo que es ecuacionar, hay cuestión de colateral, creo que hay algunos desafíos en el medio. El trígono creo que puede ser. No tienes ninguna duda, eliminas el riesgo allí, entonces lo desconectas un poco de la debenture. Él está intrigado. Exactamente, pero ves, estamos explicando a un tipo que está mirando el riesgo catastrófico. Normalmente hay huracanes, viento, no viento, llueve, no llueve. Estamos explicando qué es el doble trigo y del Brasil judicial. El tipo ni siquiera sabe en el mapa dónde está. Es un negocio, creo que son desafíos, pero somos muy optimistas con este mercado. Creo que es quizás sea distribuido. Sin duda es para otros inversores que el mercado de crédito privado ya conoce este tipo de riesgo perfectamente. Creo que es eso, es saber empaquetar un poco y equilibrar eso, pero es una frontera de crecimiento, sí, que observamos bastante de cerca. Estoy de acuerdo. Y, perdón, ¿ibas a decir algo? No. Imagina, no sé hablar, no sé. Está bien. Estoy de acuerdo. Nosotros también hemos estado mirando a ALS como una buena oportunidad presente y futuro. Ya nos hemos enfocado bastante en este tema. Creo que ahora falta encontrar una gran adherencia en relación al producto. ¿Cuál es la modalidad de garantía aquí? ¿O cuáles son las funcionalidades allí que tienen una mayor adherencia
dentro del ILS, de la dinámica del ILS, que es diferente de una capacidad tradicional regular de reaseguro. Entonces, si tomas una garantía judicial, por ejemplo, que tiene unos 15 años de vigencia, ¿cómo vas a abordar eso? Que tiene que ser una laboral. Laboral, una financiera que tiene inicio y fin de vigencia bien determinados. Destacaría otros dos puntos súper relevantes aquí dentro del proceso de diversificación y obtención de capacidad. Son estructuras de contratos de seguro alternativas también, donde no solo miras la protección del contrato o 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 el 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 contrato, la creación de un contrato específico para una modalidad determinada. Entonces analizas el portafolio de la aseguradora como un todo, todas las líneas de negocio de esa aseguradora y trata de buscar una solución de mercados alternativos para la aseguradora como un todo, no solo protegiéndola a través del EDI, sino también trayendo más traición, atrayendo más capital de mercados reaseguradores tradicionales o no tradicionales. Y en eso también nos hemos enfocado mucho en relación a estructuras diferenciadas y no quedarnos pensando en el quota share, en el ED o en la cuestión de balance, ¿no? Exactamente. Y otro punto que es súper relevante y que tomamos muy en serio es el análisis de datos, Creo que esto termina elevando el discurso y cualquier negociación con el mercado reasegurador, donde puedes tener 111 gránulo, aproximadamente 11, un mayor detalle del riesgo en cost, sí, escenarios, datos, eso que te gusta, mucho análisis de datos. Creo que dentro de cualquier corredor, para realmente dentro de nuestra obligación aquí de apoyar a nuestros clientes es de alguna manera usar la información que es proporcionada por las aseguradoras, traducirla en oportunidades para los reaseguradores, llevando esta información de manera clara, concisa, transparente y demostrando para ellos oportunidades para comparar con otras situaciones donde no tienes este tipo de información. Creo que esta área de analytics dentro de cualquier operación es súper importante y nosotros también la hemos tomado muy en serio. Esto termina haciendo que la información sea mucho más calificada y puedas atraer naturalmente más capital. Excelente. Muchas gracias una vez más por su participación y quédense con nosotros en el próximo episodio. Stephanie Fonseca, directora ejecutiva adjunta de iCapter. Stephanie Fonseca forma parte de iCapter desde 2019 tras la adquisición de JLTR, una empresa donde construyó una sólida carrera iniciada hace más de 10 años. Su formación es en Economía, FGV, y PUC Río, y posee amplia experiencia en el mercado financiero, principalmente en los segmentos de hedge funds y corretaje. Stephanie comenzó su carrera en la industria de reaseguros en el ramo facultativo, trabajando durante 2 años en el segmento. En 2015, se trasladó a la división de contratos de JLTR como directora ejecutiva y posteriormente acumuló el cargo de red de garantía y crédito para América Latina, siguiendo la proyección de unificación del grupo para la región en 2018. En 2019 ingresó en HICARP como vicepresidenta senior y en 2021 fue nombrada Managing Director, cargo que ocupó hasta abril de 2024, supervisando la colocación de todos los negocios de contrato, así como los equipos de Business Intelligence, Planes, Broking, Support Service y Marketing. Stephanie forma parte del comité ejecutivo de H&K en América Latina y como líder está constantemente buscando innovación y eficiencia en los procesos, al mismo tiempo que preserva una cultura sólida y meritocrática dentro del equipo. Ella basa la cultura de excelencia en la prestación de servicios, junto con una visión diferenciada del negocio de reaseguros, vista como finanzas corporativas. Actualmente ocupa el cargo de Deputy CEO en H&K Interdo Brasil. Fabio Scatini. Fabio es licenciado en Administración de Empresas y posee un MBA ejecutivo en Finanzas por la Fundación Getulio Vargas. Actualmente, como Head de Shared en A&R, Fabio tuvo experiencias en Marche, OCS,
actualmente Oriens y XP, completando 18 años de carrera en el sector. También realizó una especialización en Insurity por la institución americana NASBP. Fue responsable del equipo de nuevos negocios de seguro garantía en Marche y XP, logrando un crecimiento exponencial de excelencia en la prestación de servicios y productividad en estas compañías. Tuvo experiencia como expatriado en México y Ecuador, cuando fue gerente de riesgos y garantías para OCS, siendo responsable de los proyectos de infraestructura y gestión de riesgos de esos países. Durante su paso por XP, su contribución más relevante fue el apoyo técnico a proyectos innovadores y el desarrollo de negocios de empresas large corporate. Actualmente, se enfoca en la consolidación del posicionamiento estratégico de esta línea de negocios, además de expandir la cartera de clientes de la economía reseguros.